hermanos, vamos a tener una oración. Señor Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y glorificamos, Señor, en este tiempo con la exposición de la palabra, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, tome, Señor, posesión del mío, Señor, y pueda comunicar lo que tú quieres comunicar, Señor. Y que tu iglesia, Señor, sea edificada, Padre, y dale comprensión, Padre, para que tú, Señor, lleves adelante a tu pueblo, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Hechos, hermanos, 17. ...30 al 31. Dice la palabra del Señor en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al pueblo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, la predicación de hoy es el juicio final. A veces leemos este título, hemos escuchado muchas predicaciones, pero quizás no nos detenemos a ver las implicaciones que tiene el juicio final, ¿verdad? Y posiblemente por temor o por no darle mucha importancia. Y este juicio final fue determinado por Dios, según leímos aquí en la palabra en Hechos 31. Dios en su consejo santo ha determinado que habrá un juicio final, que nadie sabe cuándo será ese juicio final. Nadie, solamente Él es el único que lo sabe, y lo ha decretado y lo ha designado, ¿verdad?, a toda la humanidad en su palabra. ¿Para qué? Para que las personas despierten de ese letargo que viven. A veces vivimos dormidos y nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ¿verdad? Y entonces este juicio final nos parece como algo muy lejano, como que no lo vamos a ver, como que eso será 1000, 2000, quién sabe cuántos años será ese juicio final. Entonces no nos detenemos, ¿verdad?, a ver cuáles son las implicaciones. Y toda la Biblia habla sobre ese juicio final. Pero, ¿verdad?, vamos a ver todas esas implicaciones del juicio final. En Apocalipsis 20, 11, 15, las Escrituras también describen claramente ese juicio final, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados
al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado del lago del fuego. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, describe con un detalle muy detallado ese gran día. Y ese día, después que todo se cumpla según el decreto de Dios, que Él ha establecido los tiempos, va a llegar ese día. Y ese día, dice, va a ser de terror para aquellos que no escucharon ese llamamiento de salvación. Ese tiempo de rendir cuentas en el trono blanco. Existe ese juicio del trono blanco, de la cual, ¿verdad?, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra trayectoria aquí en la vida. Entonces, tarde o temprano va a llegar ese juicio. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que la persona que está en esta tierra va a tener que presentarse a ese juicio. Entonces, está detallado muy bien. Entonces, ese juicio también tiene otros nombres, y los nombres, ¿verdad?, con que se llama ese juicio, podemos verlo en Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice que ese juicio es el día de la ira. Buscamos ahí, dice, el juicio es tan verdadero que también es llamado el día de la ira. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es un justo juicio de Dios. No es solamente Apocalipsis, que lo ve como una profecía que viene el juicio. Pablo lo menciona también aquí en Romanos, como lo vimos también en Hechos, ¿verdad? Entonces la Biblia está llena de ese juicio por la cual tenemos que presentarnos. Dice que por la dureza, el término dureza viene de la esclerosis, que aparece en la palabra como antiesclerosis. Han escuchado esa palabra, ¿verdad? Y eso es el endurecimiento de las arterias. Y todo el mundo sabe qué sucede cuando las arterias se endurecen, ¿verdad? El corazón explota, ¿verdad? Entonces, pero aquí el peligro de la dureza del corazón no es algo físico que nos va a pasar, sino es una dureza espiritual. El corazón de pecadores lo lleva a esa ruina, ¿verdad?, de ceguera espiritual. Entonces es algo espiritual, ya no es el corazón de explosión como nos puede pasar si tenemos esa dureza en las arterias, sino es la parte espiritual nuestra, ¿verdad?, es la que se va a afectar en ese juicio. También dice Pablo aquí que el corazón no arrepentido. El corazón no arrepentido es toda aquella persona que escucha, ¿verdad?, el mensaje del perdón de Dios, que los llama a Jesucristo y no obedecen ese evangelio. A estas personas, ¿verdad?, los espera ese juicio de perdición, como lo llaman ahí. También dice Pablo que atesora ira. Una persona que rechaza esa oferta donde Dios les da el perdón por medio de Jesucristo, dice, está acumulando iras. Esas obras pecaminosas que son expresadas por sus acciones día a día que va haciendo, ¿verdad?, va acumulando ira y ira, ¿verdad?, porque el Señor, ¿verdad?, lo va a llevar a ese juicio. Ese hombre, ¿verdad?, va a tener tiene una enemistad con Dios, está enemistado, no quiere saber de Dios, como a veces escuchamos el Evangelio, no obedecemos a aquellas personas, por más que escuchan que se le comparte el Evangelio, no obedecen. Entonces, esas son las personas del corazón no arrepentido. Entonces, es muy, muy puntual que cada persona escuche sobre este juicio. También lo dice Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea que también ese juicio es el que se llama
el día de la ira. Ese gran día de la ira de Dios llegará. Dios ha dado muchas oportunidades, ¿verdad?, para que la gente se arrepientan, que busquen, ¿verdad?, ese cordero que da esa redención, ese cordero justo, ¿verdad?, que muestra la justicia para liberarte de esa ira. Pero si esa persona o el oyente no obedece, ¿verdad?, va a tener al revés, ese cordero le va a tener la ira el día de ese juicio. Esa terrible, ¿verdad?, ira que es insoportable a todo ser humano por Dios, ¿verdad?, estará presente el día de juicio y no habrá un lugar donde esconderse. Hoy día hacemos cosas, nos escondemos, los malvados saldrán, ¿verdad?, en ese momento de su madriguera, van a salir porque el juicio los va a sacudir. Entonces no hay lugar para esconderse de ese juicio, ¿verdad? Y dice que nadie podrá sostenerse de pie. O sea, es tan terrible ese juicio que nadie puede estar de pie. Van a ser avergonzados. Entonces, veamos pues nosotros, examinémonos nuestras vidas, ¿dónde voy a estar en ese juicio? También ese juicio se llama el juicio, el día del juicio y de la destrucción. Segunda de Pedro 3:7 nos dice que este juicio también es el día de la destrucción. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, Pedro también menciona aquí ese juicio. Cuando Pedro hace referencia de los cielos y la tierra que existen ahora, ¿verdad?, él se está haciendo referencia a el periodo antediluviano, que a pesar que se predicaba la palabra en cuanto que iba a haber una negación de toda la tierra, la humanidad no escuchó esa palabra y vino el exterminio de la mayoría, ¿verdad?, de el hombre y también la naturaleza. Como dice, ahora el hombre ahora, tanto como la naturaleza, el hombre sufrieron cambios considerables con ese diluvio, pero también establece que la naturaleza aguarda para una próxima catástrofe universal. ¿Cómo fue afectado el hombre antes del diluvio? Antes el hombre duraba 900, 800 años, ahora meramente 70, máximo 75. Fuimos afectados. Y también la naturaleza fue afectada porque ahora hay mucho calentamiento global, mucho derritimiento de hielo, todo esto escuchamos. Entonces la misma naturaleza fue afectada y va a venir una catástrofe universal en ese juicio también. Dice, reservado por la misma palabra, dice Pedro, la palabra de Dios nos dice que los cielos y la tierra están reservados para ese juicio futuro, como lo hizo con el diluvio. Entonces, es cierto, sí va a venir. Si lo anunció el diluvio pasó, este juicio final también va a venir. Pero también afirma, dice que una vez exterminado el universo, va a haber cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que escuchen el Evangelio. Dice que guardados para el fuego. Cuando vemos la señal del arco iris, nos recuerda la promesa del Señor que dice que no va a acabar el mundo más en agua, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo será entonces el final? Dice que la tierra están guardados para destrucción con fuego el día del juicio. Entonces, todas las cosas materiales en las cuales nosotros ponemos nuestros ojos, ponemos nuestra vida, van a ser quemados, ¿verdad? Van a ser chamuscados con este fuego ardiente. Entonces, ¿dónde está ese corazón nuestro en los materiales que lo
adoramos mucho, con mucho fervor, que lo tenemos como ídolo. Bueno, no ponga su corazón en esas cosas materiales porque se van a quemar el día del juicio. Mejor ponga su corazón en el reino de los cielos, porque allí es donde el Señor, ¿verdad?, va a protegernos. No llega el fuego ahí porque el Señor estará, ¿verdad?, con las personas que Él ha escogido. En el día del juicio dice de la perdición de los impíos. Entonces siempre dice que este juicio va a tener una afectación para los impíos. Ese día del juicio final que Dios ha declarado en su palabra, destruirá la tierra y al hombre pecador que aún no se ha arrepentido, ¿verdad? Entonces, la predicación del Evangelio es precisamente para que vengan a ese arrepentimiento y se preparen para el juicio final y no quede usted, ¿verdad?, en esta parte de la destrucción. Asegúrese de cuando ese juicio venga, usted no está en la tierra. Y digo que no está en la tierra es porque el Señor lo haya rescatado previamente a ese juicio final que está el Señor anunciando, y Él tiene un lugar para los piadosos, para aquellos el cual han obedecido al Evangelio, ¿verdad? Y el Señor los va a rescatar. ¿Y quién será el juez en ese juicio? Jesús mismo será el juez en ese juicio final. Busquemos Juan 5:22. El Dios Padre le confirió ese juicio a Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí vemos que el Padre Celestial, Él le ha conferido al mismo Jesús que sea ese juez en ese juicio final. Dios, ¿verdad?, con su poder le dio al Hijo para impartir justicia ese día del juicio. Con el mismo poder y gloria, así lo hizo saber a los judíos, ¿verdad?, porque ellos declararon a blasfemo cuando Cristo decía que yo mismo soy el Dios que ustedes tanto adoran, ¿verdad? Y ellos dicen, muéstrame al Padre, estás blasfemando que tú no eres Dios. Entonces, ¿verdad?, este mismo Cristo es el que uno tiene que honrar, porque el que honra al Padre dice que el que honra al Hijo honra al Padre también. Los judíos no entendieron esta parte, ¿verdad? Entonces, ese mismo Cristo, el cual nos libera, es el que va a juzgar. Y Él es el que ha saldado toda la culpa de nosotros. Entonces, los judíos no entendieron eso. Podemos buscar Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, estamos viendo Pedro aquí que está predicando a Cornelio y está predicando, ¿verdad?, la obra de Cristo en la tierra. También predica la obra de la resurrección, ¿verdad?, para aquellos que son persuadidos, ¿verdad?, por la fe, para que Cristo, ¿verdad?, los traiga a la salvación. Que esos seguidores de Cristo estarán en el trono blanco, porque Cristo es el juez en el juicio, al final que Dios le ha otorgado, ¿verdad?, ese poder de ser el juez. Y que la victoria, ¿verdad?, más grande cuando tenemos ese amigo juez, aparte que nos salva, también va a ser un juez. Entonces, qué alegría tener, ¿verdad?, ese amigo.
Cuando tenemos un juicio aquí terrenal, algunos jueces siempre buscamos, oye, ¿quién conoce a ese juez para que me ayude? Tratando de que ese juez haga un beneficio, ¿verdad? De alguna manera me apoye con esa, librarme de la culpa. Bueno, acá el Señor, ¿verdad?, nos está dando la oportunidad especial de que Jesucristo me limpia de todo pecado. Previamente, antes de ese juicio, me va a liberar, y ahora cuando me presento a ese juicio final, el juez va a ser Jesucristo el que me va a dar y me va a dar la libertad y me va a decir, pase a reinar conmigo, ya yo te libré de esto, ¿verdad? Eso es una gran bendición que uno tiene, gran bendición que Cristo está ofreciendo, gran bendición que Dios le ofrece, ¿verdad?, a aquellos que Él ha determinado. Sin embargo, se escuchan los mensajes y salen por un lado y van por el otro lado. Pero adicional que tenemos ese amigo de juez, dice que los santos serán cojueces, que nosotros que somos redimidos también vamos a ser asistentes de Cristo en ese juicio. Eso sería, ¿verdad?, nuestro anhelo como cristianos. Podemos buscar 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2 dice, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces Pablo nos está diciendo que vamos a ser cojueces, que vamos a asistir a Jesús en este juicio. Pero también hay algo que Pablo dice aquí, que todos los cristianos, si somos llamados a asistir a Cristo para juzgar al mundo en el juicio final, significa que nosotros hemos sido aprobados, ¿verdad? Tenemos cierta calificación que nos ha dado el Señor por medio de Cristo, ¿verdad? Y que tenemos esa competencia para juzgar a aquellos impíos, a aquellos pecadores. Entonces, dice que tenemos esa competencia, porque Cristo nos las ha dado con su sangre. Pero es una vergüenza entre hermanos de la fe que no podamos dirimir las diferencias pequeñas legales que hay entre cristianos, es lo que habla Pablo ahí, de tener estas instancias que no podemos arreglarlo y tener que ir a los tribunales cuando debemos ser capaces de resolver estas situaciones y no tener que ir afuera. Tenemos que dar un testimonio de Cristo en nuestras comunidades donde nosotros estamos en nuestro trabajo. De verdad que somos, ¿verdad?, llamados a ser verdaderos cristianos para dirimir todos esos asuntos, si realmente tenemos esa capacidad dada por Cristo para el juicio final, donde vamos a ver, ¿verdad?, unas decisiones tan grandes que es el lago del fuego para aquellos no arrepentidos. También Apocalipsis 24 dice, y vi un trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí lo que estamos diciendo es que somos ayudantes, somos asistentes de Cristo en este trono para juzgar. Los santos escogidos por Cristo, los que no obedecen a Satanás hoy día con su sutileza del mundo, ¿verdad?, los que no negaron a Cristo y han dado su vida por causa, ¿verdad?, por causa de Él, quien es rechazado del mundo por Cristo, ¿verdad? Esos son los llamados a reinar como jueces
en el juicio final. Los favorecidos que sirven a Cristo con santidad, con justicia y sabiduría, son los llamados para ser cojueces con Jesucristo. Y ahora preguntamos, ¿quién será juzgado en este juicio final? Bueno, busquemos entonces Hebreos 9:27 para ver quiénes son los que van a ser juzgados. Dice la palabra, y de la manera que está escrito para los hombres que mueren una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, ¿quiénes son los hombres que mueren una sola vez? Son todas las personas, ¿verdad?, que viven en la tierra aquí, van a morir la primera muerte física. Entonces, toda esta persona, todo hombre, ¿verdad?, que ha vivido en la tierra, será juzgado en este juicio final. Tanto el creyente que ha recibido el sacrificio de Cristo para derrotar al diablo en la resurrección, en otras palabras, toda la iglesia invisible, que es desde el inicio de la creación, los que hayan muerto, que el Señor ha elegido para la salvación, más los que están hoy día y los futuros, salvo redimidos, esa es la iglesia invisible, esa es la iglesia, ¿verdad?, que también va a ser juzgada en ese trono blanco, ¿verdad? Entonces, y también van a ser juzgados los que no son redimidos, los que no son de la iglesia, todos los no creyentes que han rechazado a Cristo de alguna manera, no lo dicen abiertamente, pero no obedecen su palabra, ¿verdad? Esos también van a ser llamados. Nadie va a escapar de ese juicio final, todos serán juzgados. También lo vemos. Dice que ¿quiénes más van a ser juzgados en este juicio? Todos los que no creen en el Evangelio. Podemos buscar 2 de Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Dice la palabra, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces serán juzgados todos aquellos que no creyeron en el mensaje de salvación. Y por lo tanto, como no creyeron en el mensaje de salvación, tampoco conocen a Dios. Lo conocen de referencia, pero no han tenido una relación íntima con el Señor. Esas personas dice que van a recibir una retribución, una recompensa que no querrá recibir, ¿verdad?, nadie, que es la llama de fuego que le van a ser otorgada en este juicio final. Dice, sufrir una pena eterna de perdición, dice aquí,
Pablo, es estar en el infierno por tiempo indefinido. No es por un tiempo determinado, es para siempre. No hay regreso atrás cuando ya esté en ese juicio. Este es el tiempo, ¿verdad?, de las oportunidades, o el Señor ha dado ese tiempo de arrepentimiento. Por eso que dicen, ¿por qué tarda tanto? A lo mejor está dando todas esas oportunidades para que la gente, ¿verdad?, se arrepientan para prepararse. Y no hay regreso después que está allá. Hay otras iglesias, otras religiones que hablan sobre el purgatorio, que si usted llega ahí a pagar sus penas, ¿verdad?, de cierto tiempo, si hace algo usted sale y puede pasar a la gloria de Dios. Pues no es así. La palabra no dice eso. Dice que es el que no obedece el Evangelio ahora y no ha llamado por Cristo, después que muere en su primera muerte, ya no hay regreso atrás, ya está perdido. Y el sufrimiento dice que es perdición, como una ruina, es una destrucción. Esta perdición o destrucción no es que se aniquila la persona, muchos querrán morir de completo y no saber nada, pero no, es un sufrimiento eterno. Es como las personas a veces que cuando tienen una enfermedad terminal, que dicen, Señor, quiero morirme porque no aguanto el dolor. Eso podría ser algo peor que eso, porque es más el sufrimiento de las cosas que estar aniquilado, pero el Señor dice que no, es un sufrimiento eterno. Y lo peor es estar lejos de su presencia, apartado de Dios. Ustedes saben lo que es estar apartado de Dios, que usted está ciego y anda como por el mundo. Aún así, los no creyentes que no tienen al Señor cerca, viven una vida, ¿verdad?, muy despreciada, estar lejos del Señor. Dice también ahí en ese que leímos el versículo que cuando venga aquel día, el día del Señor que ha establecido para el juicio de la retribución y ruina para los incrédulos. Los incrédulos que no escuchan el Evangelio y prefieren obedecer los placeres del mundo, ¿verdad? También ese día el Señor, ¿verdad?, Cristo va a ser glorificado. Entonces hay un alivio de descanso para el creyente, ¿verdad?, que va a participar en la gloria de Dios. El privilegio es insuperable. Entonces, juicio de destrucción y perdición para el no creyente, pero el creyente va a tener un alivio, va a gozar, va a vivir con el Señor, ¿verdad?, en ese juicio. Él lo va a juzgar, pero lo va a absolver de todo pecado. Dice que también van a ser juzgados los pecadores grandes y pequeños. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces dice que todos los pecadores o los muertos espiritualmente, cuando hablan de los muertos, básicamente son los muertos espiritualmente, grandes, pequeños, jóvenes, ¿verdad?, de la sociedad, ricos, pobres, artistas, futbolistas, todas estas personas van a estar, ¿verdad?, presentes, pero aunque tengan muchos valores, que hayan hecho muchas cosas seculares, nada de eso, ¿verdad?, los va a salvar de ir al fuego eterno.
porque el tribunal de justicia de Cristo es el único que te puede liberar, ¿verdad?, de no ir a ese fuego eterno, el que está redimido con la sangre de Cristo. Todos, ¿verdad?, estarán de pie ante este juez justo y Jesucristo va a mostrar su majestad y levantará ese mazo como juez, ¿verdad?, para dictar sentencia al culpable y libertad para los justos. Entonces, ese juicio, ¿verdad?, hay que saber en qué lugar me voy yo a estar, si en el lugar del culpable y en el lugar de libertad. Dice que también van a ser juzgados todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí está Apocalipsis 20:15. 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Entonces, el libro de la vida es donde el Señor lleva su registro de todos aquellos redimidos. Cada vez que hay un redimido, anotado cada nombre, ¿verdad?, y Él lo va a estar viendo ahí. Todo aquel que esté redimido en ese libro va a pasar al paraíso. Por eso que dice que van a ser juzgados los creyentes y no creyentes. Entonces, los creyentes lo van a llamar, muy bien, pase para el paraíso. Pero aquel que no aparezca ahí en esa lista y no te ha anotado, ustedes han escuchado lo que dicen, los que no están en la página amarilla no existen. Entonces, aquí se va a aplicar ese dicho, ¿verdad? No aparece en el libro del Señor, bueno, pase para el fuego eterno. Dice que van a ser arrojados en el fuego eterno. Entonces, no quisiera, ¿verdad?, algunos de los que están aquí ir ser arrojados en ese fuego eterno, porque es terrible la ira del Señor en este juicio. El último punto que tengo es, ¿qué va a juzgar el Señor en ese juicio? ¿Qué es lo que el Señor juzga en ese juicio? Bueno, dice Eclesiastés 11:9, pueden buscar Eclesiastés 11:9. Dicen que son todas las acciones. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, a veces le hablamos a los jóvenes, ¿verdad?, que vayan por el camino y siempre hablan, no me dejan gozar, ustedes gozaron ya, ustedes son mayores, gozaron, déjenme a mí. Pero el gozar, ¿verdad?, no significa que vaya por los caminos que no agradan al Señor. El Señor llama a alegrarse en este versículo, pero que se alegren con acciones dadas por Dios, donde glorifiquen el nombre del Señor, ¿verdad?, y que no hagan cosas que ofenden al Señor. Entonces, las cosas que hacen los jóvenes, y aquí que les habla de los jóvenes, y no esperar a estar viejo, decir que voy a buscar al Señor cuando estoy viejo, no sabe si va a llegar mañana, y ya mañana sea tarde. Entonces, desde la juventud hay que buscar al Señor y hacer las cosas que el día de ese juicio no me vayan a condenar, porque el Señor va a buscar todas esas cosas buenas y malas según hecho y me las va a juzgar. Entonces, hagamos esas cosas que no me perjudiquen. Eclesiastés 12:14, ¿qué otras cosas va a decir aquí? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces,
todas las obras que nosotros hagamos, ¿verdad?, en nuestro caminar, en el día a diario, en el mundo que andamos, ¿verdad?, todo eso van a ser traídas al juicio. Por lo tanto, lo que hacemos que sea una cosa agradable al Señor. Ya ahora no son los jóvenes, somos todos, ¿verdad? Dios va a descubrir, ¿verdad?, esas cosas que tenemos ocultas. El Señor, ¿verdad?, va a descubrir al público ahí todas estas cosas que tenemos encubiertas. A veces tenemos pecados en secreto nosotros que hacemos, que vemos que nadie sabe, y ese día del juicio van a descubrirse. Y dirán ustedes, hermano, ¿cómo usted tenía ese pecado y no sabíamos? Entonces, el Señor está viendo esas cosas ocultas, así que veamos, ¿verdad?, separarnos de esos pecados ocultos, dejar esos pecados ocultos, porque el Señor los va a descubrir. Dice que también van a ser juzgadas todas las palabras vanas. Cometemos pecado de hablar y no nos damos cuenta y pensamos que no son pecados. Mateo 12, 36 y 37. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. A veces hemos hablado tanto y no nos hemos pensado que en el juicio van a salir esas palabras, ¿verdad? Entonces, importante que sepamos que cuando estamos, ¿verdad?, en un lugar distinto a donde nos movemos, hablamos y escuchamos con personas y se identifican las personas, esta persona es de tal lugar, porque tiene un vocablo diferente. Pero cuando nosotros hablamos en nuestro entorno, ¿verdad?, dice que las palabras de nuestra boca son las que salen del corazón. Entonces, si hablamos cosas, nos van también a reconocer cómo somos nosotros, si somos cristianos o no cristianos. A veces hablamos o decimos cosas que ofendemos a las personas y no nos damos cuenta porque decimos las palabras mal dichas o el tono de voz es tan alto y eso perjudica y está ofendiendo. Eso es un pecado, pero nosotros pensamos que no es pecado, ¿verdad? Entonces, examinémonos cómo hablamos, cómo decimos las cosas y si esas palabras que decimos están de acuerdo a la palabra o al Señor o Jesucristo. Le podrías hablar de esa forma y Él estaría ahí, está bien como estás hablando. Pónganse en ese lugar porque eso también va a estar en el juicio final. Esas palabras vanas, el chisme, a veces comentamos algo y pensamos que es un comentario, pero ese comentario va en oído en oído y por ahí se va, ¿verdad? Entonces no es correcto la forma que hablemos, que ofendan las palabras, porque eso también va a ser juzgado. Dice que también van a ser juzgados todos los pecados ocultos. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el juicio final también serán juzgados los pecados de cada persona que tiene en secreto, pero va a ser de acuerdo al evangelio que el Cristo o Dios ha dado a cada persona. Aquí se refiere cuando las personas del Antiguo Testamento que conocían la ley, ¿verdad?, van a ser juzgadas con la ley. Los que conocemos el evangelio con una revelación especial vamos a ser juzgados con ese evangelio. Si usted sabe que eso es malo, entonces
no lo haga porque así va a ser juzgado con ese evangelio. Y aquellas personas que ni tenían la ley ni el evangelio, porque nunca van a la iglesia, nunca han escuchado nada, nunca leen la palabra, no saben nada, van a ser juzgados con la conciencia, porque el Señor le da conciencia a cada uno de lo bueno y lo malo. Entonces no hay excusa, todos van a ser juzgados, ¿verdad?, con ese evangelio que han recibido. No hay excusa para decir, Señor, yo no sabía que eso era malo, yo no sabía que eso era pecado. Entonces, hermano, tengamos claro sobre este juicio, porque el juicio final vendrá. Puede ser que hoy muera uno, va a tener su juicio al final, cuando el Señor haga la segunda venida del Señor. Entonces, de que viene, viene, y estemos preparados para este juicio. La aplicación sería que el Señor en su consejo y sabio secreto estableció este juicio, donde va a cumplir, ¿verdad?, este juicio sin reserva. Y este juicio el Señor Jesucristo recibió todo poder y justicia para ser el juez supremo, y nosotros somos co-jueces con Él. Entonces asegurémonos de esa parte. Dice que en este juicio también van a juzgar tanto a los ángeles apóstatas, toda persona que ha vivido en la faz de la tierra, los creyentes, los no creyentes, ¿verdad? Entonces, preparémonos para ese juicio. Y en el juicio final, Cristo va a juzgar los pensamientos, las palabras, las acciones, los pecados ocultos, para retribución, ya sea bueno o malo. Entonces, cambiemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que en este juicio, ¿verdad?, no nos vayan a descubrir. Los redimidos en Cristo no deben temer a este juicio, porque Cristo ya ha pagado esa culpa y Él nos va a dejar absueltos. Al contrario, vamos a glorificarnos con Él, vamos a gobernar ahí en su gloria. Entonces, todo cristiano que realmente obedece al Señor, que siente que Cristo ha hecho la obra redentora, no tiene por qué temer este juicio. Y si usted todavía, ¿verdad?, no ha obedecido el Evangelio de Cristo, no espere mañana. Puede ser que mañana sea tarde, ¿verdad?, ese arrepentimiento, y tenga que presentarse a este juicio sin haber recibido, ¿verdad?, la redención en Cristo. Ponga su fe en el único Redentor, que es el que va a pagar todos esos pecados que ha cometido de aquí hacia atrás y que puede cometer hacia adelante. Es Jesucristo, el único juez supremo, el juez justo, que nos puede liberar de este juicio. Oremos. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor, en este juicio final, Padre, pero danos, Señor, ese entendimiento ahora, Señor, que lo necesitamos para presentarnos, Señor, limpios, Señor, sin culpa y sin nada que te ofenda, Padre. Permite que tu iglesia, Señor, te glorifique, Padre, con la redención en Cristo, que te alaben tu nombre, Señor. Aquellos hermanos, Padre, o personas que están aquí, que todavía no han recibido el Espíritu Santo, Señor, pedimos, Padre, para que tú, Señor, le hagas el llamado, le hagas reconocer, Señor, de pecado, Padre, para que sea presentado, Señor, en ese juicio final, que sabemos, Padre, que tú lo has decretado, Señor, y que lo tomamos a la ligera, Padre. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Padre, que tu iglesia siempre esté fiel, Señor,
en adelante con Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.